Bueno, entonces nada, les estaba contando Bueno, yo aquí a la gente y esto va a quedar grabado para que algún desocupado, porque tiene que ser muy desocupado para que se ponga a ver esta vaina. Que esto surgió porque nosotros hacíamos este tema de hablar de fútbol en la oficina después del almuerzo y, y hablábamos de lo que se nos iba ocurriendo, usualmente del tema como de la actualidad del fútbol del fin de semana, pero también muchas veces hablamos de vainas de fútbol, nosotros, sobre todo Andrés, bueno, y Carlos son más eruditos en esos temas ya más profundos del fútbol. Entonces, pues nada, ahí hablábamos de basuras y había gente que nos escuchaba y decía, ustedes deberían tener como un programa de fútbol, eso es un programa ahí de radio. Entonces, pues nada, aquí estamos y hoy es Nación Fútbol. Entonces, para empezar esta vaina, yo les tocamos pregunto puertas en Melodía Estéreo, en La Básica, Caracol, pero muchas, En la muchas calle. emisoras en la en calle, literal en la calle. la calle. Y pues no, decían que éramos malos, entonces yo creo que sí. Ahí está Dan, ¿qué hubo, Dan? ¿Cómo vas? Fútbol almuerzo, buen nombre, sí, Fernando. Entonces, bueno, a ver, antes de que la gente sepa, o sea, de que entienda por qué vamos a estarles hablando de fútbol, diga a ver, Carlos, diga a ver, Andrés, cuál es su mediocre experiencia futbolística, como para que digan a ver si nos oyen y si vale la pena escucharnos o no. Eh, no, mi experiencia de fútbol amateur, de volante, bastante regular, pero regular de malo, no de que siempre juegue lo mismo. Esa es mi experiencia de ver mucho fútbol, aunque se me olvidan partes, pero bueno, y de ganarles mucho en FIFA a ustedes dos. Ay, sí es cara dura. Ok, Carlos, ¿hincha de qué equipo? De, ¿Por qué es que baja yo los era ojos hincha y de le da pena? Nacional, ¿Por qué baja los ojos y le da pena? yo era hincha de Nacional, Era hincha de Nacional. ¿Hasta cuándo? hasta el livismo. Uy, ¿cómo así, marica? Eso No, está no, no quiero apoyar al no equipo haga de en este man nuestro de primer Postor, ni episodio, por favor, RCN y toda esa vaina. no haga que en Entonces nuestro ya, primer episodio nos cancelen el programa. no me importa. Yo sé que el ejército nos está escuchando. Debe Dios mío, estar algún yo cabo me ahí. estoy- Venga, pero ¿por qué Y me dieron bueno, el eso fue programa? todo. Eso fue todo, gracias. Espero que les Yo haya creo que gustado. hasta aquí no llegó el programa, sino nuestras vidas, Ya, marica. nada, o sea, No, no, si, no, apare- yo, o sea, si no, aparecemos con botas, o sea, con los pies cambiados no, y eso. no, de niño a mí me gustaba Nacional porque ganaba y porque era básicamente gran parte de la selección colombiana. Sí. Bueno, entonces después, Cuando venía Nacional en esa época, ese fue, en los 90 fue el último rezago del equipo de Solo Criollos, ¿no? Que Nacional siempre fue el que cargó esa bandera de Solo Criollos. sí. Sí. Pero después también le perdí interés al fútbol colombiano porque es que aquí, pues, el fútbol lo maneja como muy a las patadas, ¿no? Y llegó a mi vida la televisión por cable. Entonces ahí fue cuando ya empecé a ver fútbol de afuera, ¿no? Y pues yo creo que así que me haya marcado el Mundial del 98. Esa Holanda me gustaba mucho, entonces me gustaba mucho Bergkamp y Bergkamp está en el Arsenal. Y después llegó Henry y después Ay, el gran Ah, equipo. pero de ahí viene que usted imitó a Bergkamp como el capitán frío, o sea, la gran parte de su pecho frío. Bueno, aunque Bergkamp no era tan capitán frío, le decían, tan pecho frío, le decían era capitán frío porque era muy, o sea, como que no se asustaba en ninguna situación, ¿no? Sí, sí, lo triste fue que yo me volví hincha del equipo y se dañó el equipo. Lo jodió usted. El año que Carlos se vuelve hincha de ese equipo es el año en el que Arsenal gana la liga inglesa ganando todos los partidos. Ah, no, sin No, perder fue ningún antes, partido. El fue equipo, antes. el equipo invencible y de ahí para allá, Carlos se volvió hincha y el equipo no volvió a ganar Sí, nada. sí, yo le hago Oiga, fuerza a algo y pierdo. dato curioso, que creo que ustedes lo saben, pero no sé si nuestra enorme teleaudiencia lo sabe. Bergkamp se retiró del fútbol porque a él le daba miedo montar en avión. Entonces él dijo que estaba mamado de esa vaina y él usualmente viajaba en tren. Entonces mientras el equipo viajaba en un vuelo de 1 hora y media de Ámsterdam a Madrid, 2 horas, lo que sea, él se metía a un viaje en tren de 7 horas y siempre era el último en llegar y se retiró del fútbol por eso. Datazo, ¿no? Datáfono, sí. Bueno, ok, Andrés,
Eh, yo soy como el Lothar Matthews criollo. ¡Ah! Con, ¡Quieto! con Pero usted es humildad, arquero. ¿no? Por eso, empecé jugando delantero cuando era muy niño y empecé a echar hacia atrás. Entonces, luego fue volante, luego fue defensa, lateral, luego volví a ser volante y ahora soy arquero. Creo Y que echó tan atrás que no iba a los partidos. me volví técnico y luego empresario. Entonces, Pero recuerde que siempre es polémico empresario. polémico empresario. No, y, sí, yo jugué fútbol, jugué en el colegio mucho fútbol, jugué en la universidad casi jugué en ciencia política, luego en diseño no jugué tanto, pero también jugué, hay algunos partidos. Y ya, y luego sí fue ver mucho fútbol, he visto mucho fútbol. Últimamente es más como ver a cosas de fútbol que ver fútbol últimamente. Y esa es mi experiencia. Y también de ganarle a Carlos en FIFA. Creo que es mi acérrimo rival y lo he vencido varias veces. Entonces sí. Él es Bueno, como la Lazio, es un equipo facho. Yo soy más del Livorno. Y por eso eso, hemos entonces, bueno, vencido. Carlos, hincha del Arsenal. Andrés, hincha de qué equipo? Del Livorno, equipo comunista italiano. Sobre todo. Siempre es a por mí, pero no es del Livorno. No, a mí me gusta mucho el Liverpool, también me gustaba Nacional, o sea, me gusta Nacional, digamos que no soy tan dejado como Carlos, yo todavía No sigo se en bajó el Nacional. bus, no se bajó el bus. Sí, no, yo todavía salgo y me echo maicena con los ñeros verdes, Se pone el pero gorrito ese así. sí, soy Sosito, pero digamos que Digamos que el fútbol colombiano sí es un raro siendo como raro cómo se formaban las hinchadas. A mí, yo no tuve influencia, tampoco como que mi papá me llevara al estadio, alguien me haya influenciado, sino me gustaba Nacional por lo mismo que a Carlos, era el equipo que ganaba en esa época, y a uno le parecía chévere. Pero al final uno no tenía afiliación con eso ni por barrio, ni por ciudad, ni por ir, ni por familia, en mi caso, entonces digamos que no ha sido muy fuerte. Me gusta mucho Liverpool, me han gustado otros equipos de afuera, más que todo. Pero pues ser hincha, muy difícil. La selección Colombia, como dicen los buenaví. Ya, sí, la gente que nunca ve fútbol. Oiga, bueno, y se fue Carlitos, bueno, no le gustó que usted fuera hincha de Liverpool, pero bueno, pues cada quien, ¿no? Así es. Bueno, yo, para los que no me conocen, dos de Nacional y el otro de la Mecha, dice nada, dice Sebastián. Sebastián aclara en el perfil de Adriana que es Sebastián Gracia, para que nadie, por favor, le empiece a hacer conversación privada tratando de caerle a Adriana. No, es Sebastián. Entonces, para que lo tengan Yo ya le iba presente. a hablar. ahí me escuchan. Sí, lo escuchamos, Ah, pero no sé no si sé, se le fue se cayó el video. sí, se cayó el video. Si quiere apague la cámara y vuelva a aprender. Bueno, yo soy Falla en el hincha, microondas. sí, falla de microondas, de la señal satelital. Yo soy hincha de la América, como todos saben, eso sí, yo sí soy hincha de la América. Yo las dos últimas, bueno, no creo que ya lloré una vez más después de esa vaina, pero dos de mis últimas lloradas duras fue el día del descenso y el día del ascenso. Y en el fútbol, pues yo nunca he sido un jugador muy habilidoso, la verdad. Yo juego y me gusta mucho jugar. Soy el goleador histórico de nuestro equipo. Que quede claro que yo llevo el dato, soy el goleador histórico del equipo con 5 goles. No mentiras, no sé cuántos llevo, pero yo creo que soy el goleador histórico del equipo. Eso es como dicen, si tiene que decir que usted lo es, pues no lo es, ¿no? Entonces, ya, eso es, y siempre me ha gustado el fútbol y voy a empezar con esta vaina, con esta pregunta, ya para que nos terminen de conocer a los tres, pero es esto. A mí el fútbol me gusta más verlo que jugarlo. O sea, me gusta más ver partidos que... No, que Carlos dejó. ¿Se fue? O se volvió invisible, no sé. O sea, literal, Le la cámara... dijeron que pause el video. No, él se fue. Él pausó el video. Ya estaba acá ¿Recuerdan lo de arreglando. la silla vacía? La Eso silla es. vacía. Soy Está el muy tiro fijo de político, este. Carlos. ¿Ah? Está muy político, Carlos. La silla vacía, todos los temas. Camilo dice, qué buena iniciativa, somos muchos los amantes de este deporte. Bien, Camilo, vamos a hacer eso si bien irreverentes. Espero, pero bueno, entonces ya, a mí me gusta más el fútbol verlo que jugarlo. Carlos, Pues ahora verlo porque, pues antes jugarlo, pero pues como ahora ya no se puede. Y pues digamos que uno ya no tiene como la posibilidad de jugar lo que jugaba cuando chiquito.
y ni el tiempo ni la gente se pone de acuerdo, entonces ahora es ver más que ¿Pero qué jugar. le gusta más? No sé, como igual. Vuelvo a Igual tocar el tema político, o sea, es el fajardo de la, Ahora soy de la baja. decisión. Ok. No, pero es que es rico jugar fútbol, pero también sentarse a ver un partido y me vi Milan-Atalanta y tan rico que es ver fútbol, oiga. Sí, sí, bonito, bonito. ¿Cómo quedó el partido hoy? 1-1. 1-1. Iban perdiendo y entró Uruguay y empató, ¿no? Sí. No, Juan Bueno, jugó desde el principio, ¿no? está de Duván titular. empató. Pero Sí, entró de Duván titular. Es El que yo titular. lo sí. estaba haciendo porque estaba Jugó los trabajando. 90 minutos. Ah, ok. Bueno, Andrés, ¿le gusta más verlo o jugarlo? Jugarlo. No Jugarlo. me gusta más jugar fútbol. Es como que creo que es lo más divertido que Ok. Bueno, vamos a necesitar que Andrés llame o sea, a los de su proveedor de internet y les diga que le suban las megas porque está vuelto verga, casi se traba. o todavía me escuchan mal. No, no, ahí lo vimos, pero se ve borroso. O no sé que usted sea así. O se quedó No, muy no, es que quieto. yo ya por la edad me estoy pixelando. Sí, por la edad me estoy pixelando. Eh, Vea, no, a mí me gustó. Fernando dice que él tiene dos pasiones en la vida, el fútbol y las mujeres. En ese orden. Muy bien, Fernando, nunca. A mí, la vez pasada, Caro me decía, ¿tú a quién amas más, al América o a mí? Y yo le decía, pues yo creo que al América. Y se emputó y me dice, ¿cómo así? Yo le digo, lo que pasa es que, mira, varias cosas. Al América, pues yo lo conocí primero. Entonces, o sea, la distancia es enorme y lo conocí a los 8 años, 7 años, la distancia es mucha. Adicionalmente, y yo he hablado esto con él, uno en la vida puede cambiar de esposa, puede cambiar de trabajo, de amigos, marica, pero uno nunca va a cambiar de equipo de fútbol, del verdadero equipo de fútbol, ¿no? Además, difícilmente el América lo va a regañar alguna vez. Además, y el América no se pone bravo cuando yo no juego al Atlético, por ejemplo. Exacto. Sí. Con El todo el América no respeto lo por conoce, Doña Lili. básicamente. El América no me conoció. Bueno, Camilo dice que sí, que jugó 90 minutos. Sebastián dice, Tarquis siempre es pixelado. Sí, es Bueno, verdad. vamos a meternos porque la gente va a decir, ay, pues si ya hablen de algo bacano. Hasta de sexo, dice Fernando, puede uno cambiar menos de equipo, correcto, correcto. Ah, vea, Sebastián también dice que después de Millos, You Never Walk Alone, del Liverpool. Muy bien. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de dos temas, bueno, de un tema general, pero está dividido en dos. De Nación Fútbol, de por qué llamamos a este espacio Nación Fútbol, por qué le damos ese sustantivo, no sé si es un sustantivo, un adjetivo adjetivo, no, sustantivo, de nación. No es clase de español, es de fútbol. Ah, igual Eh, estamos quedando como ignorantes en todo, sí, entonces total, en todo ya la vamos a gente sabe, hablar. no hay Ya, problema. ya, vea, además, lo curioso es que los seis se conectaron y ahí siguen, marica. A mí me pasa cuando hago cosas de Sandro que la gente se conecta y se va. Aquí los seis se conectaron y ahí están, güey. La gente es muy preocupada. Pero bueno, entonces, ¿por qué Nación? ¿Por qué Nación Fútbol? Y yo creo que vamos a tocar dos temas que para mí son importantes y es qué hechos forman la Nación Fútbol, porque qué hechos construyen esa nación y qué personajes la han forjado. Entonces, Carlos creo que se fue a resetear el router, no sé. Entonces, Andrés, ¿por qué cree usted, Ah, ¿ya apareció? por No, qué Nación Fútbol? Por qué Nación Fútbol? estamos moviendo allá la... Interesante pregunta, Luis Guillermo, muchas gracias. Gracias. Desde Eh, Bucaramanga contesta. bueno, no, es que nosotros siempre habíamos querido hacer algo con el fútbol, porque pues jugarlo no pudimos y no tenemos la plata para tener un equipo, entonces eso siempre nos llevó como a ver qué podíamos inventarnos. Y al final nos dimos cuenta que era, ¿qué es esto? Compartir. En las naciones resulta que se forjan es a partir de gente que comparte un territorio, unas creencias, algunas cosas, y creemos que alrededor del fútbol es gente que le gusta el fútbol de una u otras cosas y por algunas u otras cosas. O sea, hay gente que le gusta el fútbol jugarlo, verlo, le gusta leerlo, le gusta por diferentes situaciones, hasta para solo levantar y los tropicoperos del fútbol también. Como en cada nación, hay de todo. Entonces, Nación Fútbol es por eso, porque puede agrupar un poquito como a la gente que nos gusta el fútbol y que normalmente nos agrupamos alrededor de los equipos o de los expertos o los periodistas que hablan de fútbol, y pues nosotros no somos ni expertos ni periodistas ni jugamos fútbol, somos la gente del populacho del fútbol.
Y eso es lo que al final es una nación. Sí, yo creo que es un tema de una nación logra tener personas adentro, miembros que comparten muchas cosas y hay gente que puede tener más en común, por ejemplo, el mismo idioma, y la nación fútbol tiene un idioma. Cuando en un partido que está jugando Inglaterra contra Escocia, y ya les digo porque pongo este ejemplo, el árbitro saca la tarjeta roja, estoy yo viendo el partido que soy latino y que hablo español, y al lado un compadre de la India, y los dos entendemos lo mismo, porque es el mismo idioma, y el fútbol, la nación fútbol habla un solo idioma, es el idioma del fútbol. Entonces creo que sí se comparten muchos de esos valores y esas prácticas culturales, ¿no? A la larga, si usted le dice a un extranjero, juguemos un partido de fútbol, usted no tiene que explicarle las reglas, porque ya es como que la constitución del fútbol la entienden todas las personas que habitan en esta nación que no tiene, que ojo, y esa es la diferencia. Uy, aquí ya está muy denso este tema y voy a meterme en un tema que no manejo, como hago siempre, pero es la diferencia entre una nación y un país. Esto es una nación, no un país. Una nación es más como un pueblo. No sé cuál sería la diferencia entre nación y pueblo, Andrés. Gracias por tu pregunta otra vez, Luis Guillermo. Carlos sí está ahí. Estoy aquí, pero no me ven, creo. Sí, no lo vemos, no sé por qué. No sé. Yo- No sé Bueno, cuál sea la pues, diferencia entre nación y pueblo. No. Uy, lo único que sé es que el pueblo está aumentando acá. Ya tenemos 8 personas que están ahí. Creo que el que entró, el Andrés, es Andrés Galindo. Bienvenido. No sé si es Andrés Galindo o es Pero Andrés no sé cuál sea la diferencia entre. Bueno, ok, pero bueno, Creo que es Andrés Galindo. compartimos valores y cosas con gente de cualquier lado, ¿vale? Andrés Velandia, está mi hermano ahí conectado. Entonces, bueno, los que están conectados, Ok. Andrés, Camilo, todos, Dan, confírmenos cuál es hincha de qué equipo. Bueno, Sebastián ya nos dijo que es del Millox, pero confírmenos todos de qué equipo son. Sebas dice, la nación es unión por creencias, país es un territorio. Sí. Entonces creemos en lo mismo, creemos en eso. Y listo. Carlos, ¿tiene algo que acotar sobre lo que dijimos de Nación Fútbol? no, porque casi no escuché nada. No, mentiras. No, sí, la idea, la idea es como hacer algo en torno al fútbol, ¿no? O sea, creo que tampoco es que los otros tengamos muy claro específicamente el norte digamos, de ese proyecto. Pero entonces sí, la idea era como reunirse un poco a hablar, a ver qué más cosas pueden pasar, ¿no? No estábamos hablando de eso, pero bueno, listo, Carlos, chévere. Sí, gracias. Ok, Carlos, gracias. sigue participando. Bueno, listo. Entonces, en una nación, yo digo, cuando alguna vez nos reuníamos en un café, en un Juan Valdés, a hablar de esta vaina y decíamos, bueno, démosle un poquito de forma. Eso fue hace 3 años. Como se dan cuenta, nos demoramos 3 años de darle forma. Y yo decía que hay dos cosas que me parecían fundamentales y es, una nación, ya sea un país o un estado, se forma a partir de uno es como sucesos importantes en la historia, y el otro es personajes que forjan esa nación, los que se encargan de... Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de Colombia, por ejemplo, pues obviamente tiene que hablar de Simón Bolívar, ¿sí? Entonces, si habla de Estados Unidos, pues tiene que hablar de Kim Kardashian, por ejemplo. Entonces, pues gente que forma su nación, ¿no? Que la forja. Entonces, me gustaría que habláramos de esos dos temas de cada uno. ¿Qué hecho creen que ha ayudado a formar esta nación fútbol? ¿Y qué personaje ha ayudado a... Personaje o personajes como un grupo, lo O que quieran? personaje. Personaje. No, personaje Ya está inclusivo. inclusivo, sí. Uh-huh. ¿Qué personaje ayudaron a forjar esta nación? ¿Listo? Entonces, bueno, rápidamente, antes de que sigamos, la gente le gusta participar y que uno los lea. Ahora entiendo. Sebas dice 35. Porque Andrés dice solo Millos locas. Camilo dice Millos no existe. Camilo en Santa Fe. Pero este Camilo, ¿cuál es? Yo pensé que este era Camilo, pues de que Camilo, marica, Camilo debe ser amigo de Andrés. No sé. Se quedó quieto otra vez. Bueno, ahí. No, No sé. Camilo, confírmenos, porque Camilo. pensé que era Camilo Organista, un amigo, pero un primo. Por favor, pero... nombre y apellido, porque si no, no lo podemos Castro, identificar y Camilo serán Castro, expulsados.
Andrés dice, solicita el apellido hombre. Listo. Ah, Sebas, es amigo de Sebas, ya. Ok, listo. Ahí se arma el debate, Tengo ya hay una miércoles. pregunta, Luis Guillermo. Hágale. Me están diciendo dos personas que están tratando de entrar que no les sale el video, si no les sale la... Es una pregunta técnica al aire, si no les sale una pantalla de la plataforma, pero no se ve el video. No sé qué puedo hacer. No, pero dígales que vuelvan a entrar al link porque ese es el que usó toda la gente. Listo. Bueno, siga. No, nada, entonces eso, dos hechos. Y vamos, Andrés, vamos aquí, como yo les dije que esta era versión de prueba. Andrés, usted tiene el panel de control a la derecha, ¿cierto? Y ahí ve que ahí dice, abajito dice slides, el Sí. penúltimo. Sí. Ah, espéreme, yo lo... Ah, ok. Ahí está, ahí la puede manejar. Entonces, ¿yo? sí. Listo. Entonces, ¿qué estamos viendo y por qué estamos viendo esto, Andrés? Gracias por la pregunta, Luis Guillermo, otra vez. No, acá hay dos preguntas que teníamos precisamente para identificar esto de Nación Fútbol. Y la primera era precisamente esos sucesos, que era lo que decía Luis Aquí Guillermo. ¿Cuáles Dan, son me encanta los sucesos? Yo creo que somos el programa más chiquito, pero con la gente más fiel y pro de este mundo. Dan dice, pide el registro y luego le tienen que ponerle play. Realmente, bueno, Dan le está diciendo como, son muy inútiles porque es muy fácil, pero bueno. Ok. Dan tiene razón. Gracias. Dígales eso, que tienen que poner el registro y darle play. Ah, claro, Okay. Se registraron, pero no le dan play al video. Ya. Listo. Y ahora sí, respondiendo a la pregunta. Entonces aquí la primera pregunta es, ¿qué sucesos han marcado para uno pues, lo que es la Nación Fútbol? Entonces esa pregunta pues va inicialmente para nosotros y la vamos a responder aquí a partir de unas imágenes, como unas imágenes de apoyo, pero también para que cada uno nos empiece a decir cómo les vamos a poner? Yo me acuerdo que en el programa este en la jugada los llaman los audioplateístas, ¿es que los llaman? Algo así. Entonces, Carlos, mientras Andrés nos sigue explicando, usted va a pensar en un nombre que le vamos a poner a las personas que no tienen nada más que hacer en su día y se conectan un viernes a las 6 de la tarde a ver esta porquería. ¿Listo? Por favor, Carlos, tiene unos segundos mientras Andrés continúa. Y bueno, entonces, de esos hechos sale este es el primer hecho, que este básicamente es el que tiene que ver con la respuesta de Carlos. Carlos nos decía a nosotros que para él el primer hecho significativo fue cuando se jugó en los Olímpicos, el primer torneo de selecciones, y este fue en los Olímpicos de 1908 en Londres, la selección del Reino Unido, que fue esa selección la que ganó. Esperen, veo mis apuntes, que acá tengo otras cosas. Sí, ellos ganaron. Fue la primera selección. Igual este fue el hecho que corrió Carlos, ¿no? Los primeros Juegos Olímpicos. Sí, exacto. Participaron en esos. No fueron los primeros. Desde hecho. A ver. Fue en 1900 cuando fueron invitados los primeros. Esperen que acá tengo el dato. Sí. En 1900 fue cuando fueron invitados, o sea, el del fútbol como deporte olímpico. Pero los invitados se bajaron y quedaron unos clubes representando a las naciones. Por ejemplo, quedó de Francia el Club Francés no sé qué cosas contra la Université de Bruselas de Bélgica, pero eran clubes de universidades o clubes que estaban adscritos que representaban a los países, no eran selecciones como tal. En 1908 sí es cuando ya van los países como tal, y pónganle cuidado a estos países que van. A ver, a los primeros olímpicos. Exacto, los primeros olímpicos como nación. Los primeros olímpicos que jugaron fútbol de naciones. De naciones. Normal. Países Bajos. Lo perdimos. Vuelve a empezar, ¿qué lo perdimos? El Reino Unido. Reino Unido. Normal. Países Bajos. Normal. Hungría. Normal. Obvio, atención. Francia A y Francia B. Francia A y Francia B. Ahorita les explico. Suecia, Dinamarca y, oído, atención, Bohemia. ¿Alguien había escuchado la nación Bohemia? ¿Bohemia? Pues claro, de allá son todos los bohemios. Uy, qué chiste tan malo.
Gracias por todo. Esto tuvo un inicio y esto es el final. No, como dato curioso de esto, por ejemplo, Bohemia, estamos hablando de 1908, o sea, previo a la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, es decir, todavía existía el Imperio Austrohúngaro. Bohemia hacía parte del Imperio Austrohúngaro, más exactamente una región de Checoslovaquia, ¿de Sí, acuerdo? señor. La Hoy en región de día Bohemia. República Checa. Entonces Correcto. era la región de Bohemia y jugó como nación. No, hoy en día Pero, Chequia. oído atención, exacto, Todos se los- retiran antes de empezar porque el Imperio Austrohúngaro no lo permite y la FIFA le dice, sí, ustedes no juegan, y se retiran antes de empezar. Así o sea, que Bohemia estaba inscrito, pero no jugó. no jugó, se retiraron antes de empezar. Y Francia A y Francia B, porque resulta que ante la FIFA estaban inscritas dos federaciones de fútbol de Francia. La UPSFA, que yo no sé francés, entonces lo voy a leer tal cual, Unión de Sociétés Françaises de Sports Athletics, y la CFI, el Comité Francés de Interface. O sea, eran dos. Entonces, los dos armaron dos selecciones y las mandaron. Pero Interfex suena como grupo criminal, una vaina así. Bueno, no sé. Okay. Oiga, Carlos sigue ahí, ¿cierto? Lo que pasa es que no tiene la cámara. Sí, es que está mala la conexión, no sé si desconecta. Bueno, oiga, Carlos, ¿y usted por qué escogió este momento? Porque pues ya fue cuando la gente se organizó para hacer un torneo oficial, porque antes habían hecho como partidos como de muestra, ¿no? Pero no era algo así como bien estructurado, porque en el de 1896 jugaron dos partidos, o sea, hay como registro de dos partidos, que era un partido fue entre Atenas versus Esmirna, que era el Imperio Otomano, y ganó Esmirna. Y jugó el siguiente partido contra un equipo danés que no tenía nombre, o sea, era como, no sé, los Vikingos Fútbol Club, y ganaron 15-0. Ah, Entonces, digamos como que antes no era muy organizado, era como tipo como cuando uno arma el partido de fútbol 5 y la gente no llega. ¿Qué hubo? ¿Dónde está el arquero? Escríbale, no, no responde. Llámelo, no, tampoco. ¿Qué dónde viene? No, que en la 68 que no sé qué. Ahí, lo mismo ahí. Entonces ahí todavía como que había gente que llegaba a jugar en jeans, en zapatos, entonces como que ya no. literal, ¿no? Además, no habían, los guayos se van a inventar, o sea, como guayos para jugar fútbol, creo que es en el Mundial del 54, Sí, que es, Adidas los desarrolla, ¿no? Pero sí, ahí no había fútbol, no había zapatos para fútbol. Vea, pero es que Camilo dice, señores, ¿cuándo creen que empiece la liga? Hablemos de eso, señores, refuerzos, etcétera. Lo que pasa, Camilo, es que mire, este no es un programa de actualidad de fútbol, vamos porque en 1908. de actualidad de fútbol, vamos en 1908, ya casi vamos a llegar a 2020. No, mentira. Porque es que sabe que, Camilo, Estamos cerca. eso también es bacano, pero de eso sí hay un montón. Y pues, de hecho, para escuchar refuerzos, pues hay muchos programas, bueno, de cualquier tema hay programas mejores que este, pero que gente que sí está enterada de los refuerzos y eso, nosotros no. Entonces, por eso vamos a las cosas viejas, que ustedes no sepan para nosotros poder decir cualquier cosa y que ustedes nos crean. Entonces, es por eso. Sí, yo creo que sí vamos a hablar de vez en cuando como de los refuerzos y vainas. Por ejemplo, el americano lo está, oiga, ¿saben que ya está Duván Vergara casi vendido? $7 millones al fútbol alemán. 7 millones que América los necesita, pues si no vamos a quebrar, pero en la Copa Libertadores vamos a salir como Pepa Guapa. Pero bueno, ok, listo. Primer hecho, entonces, el primer hecho que forjó la nación fútbol. Los Olímpicos de 1908. Los Olímpicos de 1908. Listo. Ok, ¿qué más datos hay de eso? ¿O algo más? Porque ya bueno, por ejemplo, de ahí data el primer partido oficial de selecciones que se tenga registro oficial de selecciones por fuera de las Islas Británicas y se tiene el Dinamarca versus Francia B. Entonces, se cuenta ahí. Dinamarca. Sí, señor. Quien llega a la final en este partido que estamos viendo, que tenemos imágenes exclusivas ahí, contra el Reino Unido, quien finalmente es quien se lleva la medalla de oro. Bueno, pilla, Andrés aquí hace una pregunta y es, ¿hay dato de la clase social donde surge? La vaina es que el fútbol sí surgió en las clases altas. De hecho, ahorita, o sea, como imaginario,
del deporte. Creo que igual voy a hablar de algo que no sé, no mentira. Pero obviamente se populariza después en el otro tema, pero con las clases, obviamente como la mayoría de deportes de las clases bajas. Pero Andrés, lo que pasó es que como los ingleses inventan el fútbol, ellos empezaron a establecer las reglas y de hecho por eso las tarjetas no aparecieron sino 60 años después, después del Mundial de México en el 70. ¿Por qué? Porque se suponía que todos los que jugaban eran caballeros. Y entonces, como eran caballeros, nadie iba a dar patadas ni nada. Entonces, digamos que es inicialmente un imaginario más de la clase social alta, pero muy, muy, muy al inicio. Obviamente después se fue popularizando muy rápido. ¿Por qué? Porque pues el fútbol para mí es uno de los deportes más, después del atletismo, es el deporte más fácil de practicar, porque usted no necesita nada. En el baloncesto al menos necesita un aro. En cambio, en el fútbol, pues, con 2 piedritas y una pelota. ¿Listo? No sé, Andrés, ¿qué aporta eso de lo que dice Andrés? No, eso, básicamente, digamos que el fútbol es un mix. O sea, los registros que se tienen, por ejemplo, organizaciones de los primeros clubes eran en cuanto a colegios y universidades cercanos a Londres, sobre todo en Sheffield, que era donde se jugaba inicialmente, y se hacen esos primeros clubes. Inclusive hay rastros de donde surgían los primeros arcos, ¿por qué se le llamaban arcos o porterías? Porque era el ingreso a los colegios, o sea, eran los arcos de ingreso a los colegios donde se disputaban como los primeros partidos, por eso se les empieza a llamar como la portería también. Entonces, tiene esos primeros registros ahí, y esos eran lugares pues de la clase alta británica. Efectivamente, el fútbol adquiere connotación cuando se arman los clubes y pues para llenar los clubes se empieza a traer gente de fábricas, o sea, obreros que al mismo tiempo jugaban. Por ejemplo, ahorita cuando veamos el dato del primer mundial, el equipo de Rumania los escoge el rey Carol de Rumania y él lleva a jugadores que saca de unas fábricas especialmente. O sea, él fue el seleccionador y llevó jugadores de una fábrica. Entonces el fútbol se populariza, o sea, se vuelve popular cuando tocan las clases bajas, pero surge como práctica derivado de eso, de las clases altas que lo sacan también del cricket y pues de su hermano el rugby en ese entonces. Okay. Para contestarle a Sebas, sí, Sebas, el Sheffield es el primer equipo, el más viejo, aunque en Inglaterra. Sí, ¿qué le iba a decir? De hecho, para seguir hablando de esto, se parecía mucho el fútbol a las reglas del rugby. La diferencia es que se jugaba con los pies, pero había posibilidades de jugarlo con la mano. Había una jugada específica que se llamaba el catch fair, que era como que la gente, o sea, podían agarrar el balón con las manos en cierto momento. Pero había, y este dato no lo saben Carlos y Andrés, vamos a ver si lo saben. Inicialmente el fútbol no se podía pasar el balón hacia adelante. Entonces usted no podía entregarle el balón al que va adelante, sino solamente como el rugby, como el rugby hoy. Como el rugby, exacto. Las reglas eran muy parecidas. Era casi la misma regla, solamente que se jugaba con los pies. Pero entonces se dieron cuenta que la diferencia evidentemente es mucho más fácil jugar con las manos que con los pies. Se dieron cuenta que era muy difícil atacar, y quitaron eso, pero pusieron una regla y dijeron, ok, lo puede pasar hacia adelante, y estoy hablando de marica de como de 1800, no mentiras, antes, 1880 más o menos. Lo puede pasar hacia adelante, puede pasar el balón hacia adelante, pero no puede haber menos de 3 jugadores entre ese jugador que recibe el balón y el arco contrario, menos de 3 jugadores rivales, y ahí nació el primer fuera de lugar, o sea, de ahí viene el concepto del fuera de lugar, que mucha gente se pregunta, ¿de dónde? Oye, ¿cómo se inventaron el fuera de lugar en el fútbol? Es porque antes no se podía pasar el balón hacia adelante y lo pusieron como regla para poderlo hacer. Ya después fue reduciéndose hasta que llegamos a los 2 que están hoy en día en las reglas, ¿no? Pero eso, ok, bien, súper. ¿Fuera de lugar o fuera de juego? Yo creo que es igual, o sea, es un término, no sé si haya un término técnico, Sebas, de si es fuera de lugar o fuera de juego, pero sí. Offside. Offside, listo. Offside. Sí,
Sí, oiga, Camilo dijo, ok, perdón, un gusto, y creo que se molestó y se fue. O no sé si Camilo sigue ahí. Creo que quería más un programa de actualidad, pero si no, además nosotros de dónde vamos a sacar actualidad, ¿a quién llamamos nosotros a preguntarle qué? ¿Se dan Exacto. cuenta de ese silencio? Bueno, listo, yo creo que, bueno, pasemos al siguiente, Andrés, porque ya vamos del primero. Ah, Esto bueno. es de mismo, ok. Ok, no, este es como ven, este es Espera, un... ¿quién fue campeón de los Olímpicos de 1908? El Reino Unido, como lo hemos Reino dicho Unido, ya claro. como Claro, la 4 veces, foto. sí, Ahí está la foto, aquí ajá, está la foto del... del partido final contra Dinamarca. ¿Cuánto fue que quedó ese partido? Bueno, no tengo. 2-0. Y es este equipo que está en la 2-0, diapositiva. Sí. es ese equipo, Listo. exacto. Que normalmente esos equipos eran de estudiantes, trabajadores y todo, o Era sea, no amateur. existían, sí, no eran futbolistas profesionales, por decirlo de algún modo. Este es uno de los titulares de la prensa brasileña. Para mí, esto es uno de los hitos del fútbol de la construcción y es el maracanazo. Entonces, miren cómo titular la prensa brasileña después de perder contra Brasil la final del Mundial de 1950. Drama, tragedia y ridículo. Eh, ¿Por qué lo traigo a colación? Porque para mí el fútbol es esto. El fútbol es cuando, o sea, uno de sus grandes hitos, más allá de la configuración institucional y toda la cosa, aquí es como demostrar que era tan importante que hasta provocó más de 20 suicidios durante esa semana en un país. O sea, la gente se suicidó. Suena un poco exagerado, y lo es, pero digamos que ese es el nivel que empieza a tener el fútbol dentro de la cultura popular, donde es de la vida de la gente. Y es acá en el Maracanazo, o sea, tanto así que hoy en día cuando un equipo pequeño le gana a un equipo grande, no hay que decir que Uruguay fuera un equipo pequeño, pero acá es donde empieza a suceder que el fútbol empieza a impactar a la sociedad, o sea, o no empieza a suceder, sino que uno lo ve a gran escala. Y el maracanazo básicamente puso a llorar a un país entero. Se dice, por ejemplo, que en el maracanazo, Jules Rimet lo decía cuando todo se tenía preparado para que Brasil recibiera, o sea, en ese entonces la final del Mundial no era una final, se había jugado Era un cuadrangular, ¿no? una ronda final, exacto, una ronda final que eran 4 equipos, era Brasil, Uruguay, España y Suecia. Brasil había goleado a España y a Suecia, o sea, Brasil con empatar quedaba campeón del mundo. Uruguay le había ganado a España, le había ganado a Suecia y había empatado con España. Entonces tenía Brasil 4 puntos y Uruguay 3. Brasil tenía que ganar, pero lo chistoso de eso era eso, que Brasil ya lo daban por campeón, se decía que ya estaba todo listo. Más o menos se tenía una asistencia, creo que era de 170.000 personas, 174.000 personas, la asistencia más grande que ha existido alguna vez a un partido de fútbol en un mundial. Hijo de puta, mucha gente. Exacto, en el Maracaná, 174.000. Inclusive se dice... Obviamente había, y esto Habían va a revendido las boletas. Eso es como acá la Dimayor. no digo, o sea, se imaginan ustedes Fotocopiaron esquemas las de boletas, seguridad, eso venda, venda. se imaginan, está muy político Carlos, ya le dio también a los de la DIMAYOR. Diga, ¿se imaginan ustedes los esquemas de seguridad tan bien diseñados que estaban para evacuar a 170.000 personas? No, En sí, caso o de... sea, no, y precisamente Jules Rimmel decía que cuando se acaba el partido, pues toda la gente se va y se tenía preparado una orquesta, un camino de honor para entregar la Copa a Brasil y todo, y pues él la tenía que entregar. Cuando él sale, se fue todo el mundo, o sea, hasta los manes que iban a tocar. O sea, no hubo ceremonia de entregarle la Copa a Uruguay. Claro, porque como todo estaba organizado por Brasil, pues los dejaron votados. Hicieron lo que hizo Exacto. Boca, lo que hizo Boca en la final de la Libertadores Contra Once Caldas. contra Once Caldas, que no salieron a recibir la medalla, que después de ese partido y por esa situación específica, la FIFA puso como norma obligatoria que el equipo subcampeón o el que pierda la final, pues siempre es el subcampeón, se tiene que quedar a ver la premiación de los demás. Después de ese hecho de Boca Once Caldas. Ok, bueno, vamos avanzando. 6:46. Entonces, sí. Entonces, para resumir, pues Uruguay le gana 2-1 a Brasil, pone a llorar a toda una nación. El partido lo empezó ganando Brasil 1-0, luego empata Uruguay y luego ganan 2-1. Y como otro dato curioso, o sea, cierro que es como por lo que a mí me gusta, que por ejemplo Obdulio Varela, que era el capitán de Uruguay, el man
Pues primero llega y les dice a los uruguayos antes de arrancar, les dice, tenemos que salir a atacarlos y a jugarles de tú a tú, no nos vamos a defender. Cuando Brasil les hace el primer gol, eh, todo, mejor dicho, todo el estadio empezó a gritar y demás, y lo primero que hace Obdulio Varela es ir frente al árbitro y decirle que era fuera de lugar y empezarlo a pechear y todo. Luego lo entrevistan y Obdulio Varela dice que él tenía que hacer eso porque si dejaba que sacara a Brasil ahí de una, los iban a golear porque estaban con el ánimo muy arriba. Entonces él tenía que enfriar el partido de alguna manera e hizo perder más de 8 minutos él peleándole al árbitro. Y como no lo podían expulsar, y el man logró enfriar el partido así. Claro, Lo cual porque digo, eso es fútbol. Exacto, digo, eso es fútbol. O sea, el fútbol no solamente ver figuritas moviendo un balón en la televisión, sino ese man que salió a hacer, o sea, él salió a hacer eso, le jugó mucho al fútbol y ahí logró enfriar el partido y pues ya después ellos se llevan el 2-1. Ya. Hay una anécdota de si era de Chilaver, que Bianchi le dice en la final de la Intercontinental que gana Vélez, que se la ganó a quién fue, al Milan. Sí, creo, sí, Milan. No me acuerdo quiénes eran los delanteros del Milan, pero comentaba Chilaver que Bianchi les dijo que en el primer tiro de esquina que hubiera en el partido, Chilaver tenía que salir por la cabeza de un tipo en específico, no me acuerdo si era el delantero o era un central, pero que tenía que ir por la cabeza y que él supiera que cómo iba a ser el resto del partido. Y a eso se refiere Andrés con... No, Sebas, Inzaghi es mucho más nuevo, esto es más viejito. Para que él supiera cómo iba a ser el partido. Entonces, sí es eso lo que dice Andrés, el fútbol va más allá de la habilidad con la pelota. Dan se fue, oiga Dan, gracias por haberse conectado, lo puedo ver en repetición. Listo. En diferido. Bueno, entonces listo, el maracanazo, clave. Oiga, Carlos, datos del maracanazo o que tenga por ahí pendientes de algo, otra vaina. No. Gracias. Listo. Entonces, bueno, yo escogí, Carlos escogió el primer mundial, los primeros olímpicos, Andrés el maracanazo, y yo escogí el primer mundial de fútbol. Porque iba un poquito, no le hemos contestado a la pregunta a Andrés, que dice que en qué momento se empieza a formar el fútbol como negocio. Yo creo que no hay una fecha como que diga de aquí ya se volvió negocio, de aquí no. Pero hay hechos que van haciendo que eso suceda. Y uno de esos fue, por ejemplo, el Mundial de Fútbol, que toma ya forma. Primero la FIFA se sale de los Olímpicos y organizan un Mundial pues, ya directamente, solamente por ellos. Y creo que eso da paso a torneos, aunque el torneo de selecciones más viejo es la Copa América, ¿no? Pero esto ya da la organización y permite empezar a proyectar el fútbol así como habla Andrés, como negocio, ¿no? Entonces, pues creo que por eso es el Mundial de Fútbol para mí es una de los hechos que realmente forjan la nación, fútbol. De ahora sí le tengo un dato. A ver. ¿De quiénes eran los delanteros del Milan? A ver. Dejan Savicevic y Daniele Massara. De hecho, bóteme la nómina del Milan de la final contra Vélez, porque pasó los delanteros. Sebastiano Rossi era el arquero. Mauro Tassotti, Franco Baresi, Costa Curta, Maldini, Albertini, Desailly, Roberto Donadoni, Boban, mucho crack, Savicevic y Massara. Y el entrenador era Capello. Tenía mucha banda ese Milan, ¿no? Bueno, Carlitos, si búsquese ahí la de Vélez, ¿eso fue en qué año? Era Chilaver, Héctor Almandós, no sé quién era, Roberto Trota, sí, Víctor Hugo Sotomayor, Raúl Cardoso, José Basualdo. Basualdo que sufrió. Basualdo era titular de la selección argentina, ¿no? Basualdo jugó el 5-0 contra Colombia. Sí. Marcelo Gómez, que ni idea quién sea. Cristian Bacedas, Roberto Pompey, José Oscar Flores y Omar Azat. Ese partido quedó 2-0, ganó Vélez. Eso fue en el 94, ¿no? Ok, bueno, entonces, listo. La primera copa que no se llamaba Mundial de Fútbol, sino la Copa Jules Rimet, ¿no? Sí.
Copa Jules Rimet. Esa copa es la que tiene Brasil porque se ganó el último torneo que se llamó así, que ese fue el de ¿cuál? ¿El del 70? 70. Ese fue el Y la último que se copa llamó. se la robaron. Sí, La la copa- copa no existe. La copa se la robaron y nunca apareció. Pero en la mesita de anoche de alguien. ¿Quién sabe? De Dicen que pronto la fundieron. Dicen Ah, que la ¿sí? fundieron. Sí, sí, Para sí, sí. serpientes. Hay un dato curioso de ese mundial, del mundial del Oiga, vea, 30. Francisco Meneses que se agregó a la transmisión, contestó antes de que nosotros buscáramos. Él dijo, los delanteros del Milan eran Savicevic, Massaro y Marco Simone. Bien, Francisco, Ajá. ahí sin Ah, buscar. ya, le llegó reemplazo a Carlos. Muy bien. Ah, sí, Sebas, ese trofeo fue el que se perdió. Sí, gracias, sí, esa vez se la robaron, correcto. Amigo mío, el Pachito. Ah, bueno, bien, Andrés, gracias por hacernos crecer la audiencia, la lucraron. Súper, bienvenido, Francisco. Entonces, nada, Una cosa o sea, no sé, ya, la copa se le puso Jules Rimet después de los 50, pues porque ahí Jules Rimet todavía, o sea, el man era el presidente de la FIFA ahí en el 30, entonces el man iba a decir, tiene mi nombre. Le llamaban, esa copa, ese trofeito se llamaba la Copa Victoria, le tenían el nombre. ok, Después de igual que era, Jules Rimet se va a la FIFA, pero no, sí, imita es así, chiquita. era como los Después de que trofeos él de se va a la barrio, FIFA, como puro trofeo de micro de barrio. tal cual. No, esos son Ya después es grandes. cuando le ponen la Jules Rimet. Oigan, si alguno tiene datos así como Francisco, que vayan votando lo que se va ocurriendo. Listo, entonces, tercer hecho, el Mundial de Fútbol, el primer Mundial de Fútbol, que fue Uruguay 30, ¿no? Sí, Uruguay 30. Dato curioso de ese mundial también. Por ejemplo, ¿sabían que en el partido Rumania-Perú solo hubo 300 asistentes? 300 asistentes al estadio. Solo. 300 asistentes. O sea, solo. Pero ¿Y igual cuánto Rumania, fue Perú. ¿Cómo? el mayor, cuánto fue el de la final? ¿Tiene el dato? No, ni idea. El de la final del 30. No, pero era el estadio con mayor capacidad en el mundo en ese momento, el Centenario. Y no sé, no lo tengo acá. O sea, pero, bueno, aquí está. Mire, el Centenario tenía una capacidad de 90.000 espectadores. Y fue, Imagínate o sea, claro, sí, es poquito, claro. Pensé que era como que había sido mucha gente para la época, pero no, sí, claro, muy nada. No, Bien, tenía como. Andrés dice que en el Museo del Centenario hay un par de réplicas de la Copa Victoria. Me imagino que esto es en Buenos Aires, ¿no? Sebas dice, en ese entonces era un huevo de gente. No, Sebas, porque vea que el estadio estaba hecho para 90.000. Francisco Meneses dice, claro, Basualdo y el Turco Asad eran tremendos. Sí me acuerdo mucho de Basualdo, pero no. WhatsApp, sí. Bueno, Sebastián dice, en ese entonces era un huevo de gente para ver Rumania-Perú. Ya lo entendí, perdón. Sarcasmo. No lo había leído completo. Listo. En el Estadio de Uruguay, ya, El Andrés. Centenario, claro. El Museo Centenario es en el Centenario. Van a empezar a insultar. No, pero toca. Así queremos audiencia crítica. Listo, bien, bien. Entonces, ahí están las tres. Bueno, Carlito, rápido. ¿Quiénes jugaron y quién quedó campeón? ¿Quiénes jugaron? Quedó campeón Uruguay y jugaron varios equipos. Sí. Vea, 4 países Argentina, europeos. Chile. Francia, Ajá. Rumania, Bélgica y Yugoslavia. Francia, Rumania, Bélgica y Yugoslavia. Bueno, no, todos normales, ¿no? Y la mayoría eran suramericanos. Que era Uruguay, Y Perú, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile. ¿Estados Unidos no jugó ese mundial? Sí, fue tercero. México y Estados Unidos. México y Ajá. Estados Unidos. Ok, cool, listo. Bueno, ¿otro caso más del mundial? ¿O estamos? No, todo eso ya. Digamos que ese mundial no hay nada más que decir. Sí, Hicieron 170 goles. ¡Ay! Mataron un diablito. 18 partidos. 70 goles. Promedio de Sí. 3.9. 3.9. Para el 30, ¿bajito o alto? Porque los partidos siempre quedaban 10-0. Bajito, ¿no? Para esos tiempos me imagino que fue un promedio de gol bajito. Pero era un mundial, sí. o sea, no eran equipos tan X como para meterles así nada más en el gol. Carlos, mientras pasamos al siguiente dato, ¿cuánto fue el promedio de gol de Rusia y el promedio de gol de Brasil? Rusia y Brasil. No de los equipos, sino del último mundial, el de Rusia y el mundial de Brasil, todo bien. Ahí averigüen ese dato para ver si fueron hartos, o sea, cómo ha cambiado desde el primer mundial.
Esta fue la selección campeona. Sebastián, cuando dice cuántos fueron en total, se refiere a los equipos, creo que fueron 12 equipos, ¿no? Ya dijimos el dato ahorita, ¿no? ¿Cuántos? Los equipos fueron 13. 13 equipos. 13 equipos, Sí, 70 goles, ok. 13 Listo. equipos, la mayoría viajaron, los que venían de Europa viajaron en el mismo barco, todos venían en el mismo barco, y Uruguay les pagó todo. Uruguay les pagó absolutamente todo. Fue invitado a ese mundial, pero no quiso ir por temas políticos. Como siempre aquí, la silla vacía. Bueno, Sí. listo. Como Carlos la acaba de hacer. Como Carlos acaba de hacer. Bueno, vamos con el tema de los forjadores de la nación. Este es el que yo escogí. Este equipo se llama el Queen's Park, pero no es el Queen's Park Rangers. Dicen que este equipo, el Queen's Park, es el equipo más viejo del mundo. Hay varios, esto fue fundado como en 1870, más o menos. El Queen's Park. ¿Por qué lo traigo y por qué hablo de estos compadres? Porque estos manes son escoceses. Este era un equipo de Glasgow. Y empezó a haber, ustedes saben que la rivalidad entre Inglaterra y Escocia pues ha sido desde la Edad Media, pues si se vieron Corazón Valiente entenderán. Y resulta que había un partido, el primer partido, digamos que oficial entre naciones, fue en 1872. Y Fernando dice, esos son los hinchas que lleva Santa Fe a un clásico. 300. Buena, Fernando, buen apunte, estuvo bueno desde ahí. Listo. Adriana, Uruguay de plata, ¿de dónde? Si es más grande Popayán, dice Sebastián. Uruguay plata, ¿de dónde? Sebas, no sé, bueno, tengo que revisar, pero bueno, eso dicen que el Queen's Park es el más viejo, no es el Rangers, sino es el de Escocia. Pero pues acá hay un par de datos de eso. Pues se dice que oficialmente es el Sheffield, que tiene un origen en 1875, pero se tiene un registro de 1789 de Gymnastics Society. Gymnastics Society. Okay. Sí, exacto. Que jugaron, o sea, jugó un partido de fútbol y estaba constituido como un equipo de fútbol en ese entonces, ¿de acuerdo? Era de Londres también. Yeah. Pero entonces se dice que oficialmente no se tiene un rastro igual, que, o sea, no es certero. Que quizás el más certero de todos es el del Sheffield FC, que se tiene de 1857, reconocido por la FIFA. Ya, puede ser que el Queen's Park sea el más viejo de Escocia, quizás también, sí. Claro. Sí, puede ser. Bueno, entonces la vaina es porque yo escogí a estos manes y recuerden que ya vamos aquí, ya hablamos de los 3 hechos, vamos a hablar de 3 personajes. Yo voy a hablar de los escoceses como personas, porque resulta que los ingleses como animales, ¿no? Los ingleses tenían, digamos que el fútbol un poco más desarrollado en términos atléticos, y en esa época se jugaba, no sé si tenga ahí mi siguiente diapositiva. Sí. Pillen bien, si ven, Andrés, ahorita que decía lo del rugby, las formaciones eran muy parecidas al rugby. Esta formación que estamos viendo ahí, los blancos son los ingleses y los azules son los escoceses. Y resulta que siempre se había jugado igual, se jugaba con 4 jugadores para defender y 7 para atacar, 4 incluyendo el arquero, ¿no? Es decir, se jugaba 1, 3, 7. Se pensaba que siempre pues lo más importante era atacar y atacar, porque los ingleses pensaban que no atacar no era de caballeros. Entonces pues eso fue lo primero. Y los escoceses dicen que los jugadores ingleses de ese partido en 1872, que jugaron Escocia contra Inglaterra, pero todo el equipo de Escocia, como decía Andrés ahorita, eran los del Queen's Park, que representaban a la nación, a Escocia. Y ahí es donde se da el primer cambio táctico en el fútbol. Y Escocia, si se dan cuenta, jugó con 2 centrales, 2 volantes y 6 delanteros. Y los 6 delanteros eran 2 extremos izquierdos, 2 extremos derechos y 2 centros delanteros. Gracias, Carlos, por irse para que se vea mejor la imagen. Entonces, y gracias a ese, dicen que en ese partido los ingleses pesaban como 5 kilos más en promedio y eran más altos. O sea, tenían mucha más talla.
se pensaba que los iban a golear a los escoceses. Y ese partido quedó 0-0. Después de ese partido empezó Escocia a hacer cambios en la táctica y en 12 partidos siguientes, ya no me acuerdo bien los datos, pero fue como 5 empates, 5 victorias escocesas y 2 derrotas, una vez así. Pero hay varios partidos de los que ganó Escocia que fueron como 6-1, 5-0 y 7-1. Entonces, ¿por qué yo escogí a estos manes? De ahí en adelante, de que ellos empezaron a meterle la táctica, de hecho, el primer esbozo de técnico de fútbol como tal, lo empezaron a poner estos manes, los escoceses, y de ahí se les empezó a llamar los catedráticos escoceses, o los Scottish Professors, los profesores escoceses, porque estaban metiéndole ya mucho más tema de como académico al fútbol, ¿no? Entonces, por eso escogí yo a estos manes, porque ahí digamos que si uno se remonta, donde nace la táctica, ya más del fútbol y no tanto como venía del rugby, es con estos compadres y pues específicamente con este partido. 1872, Escocia 0, Inglaterra 0. Si no estoy mal y no me equivoco y no miento, el partido fue en Londres. Listo, ya acabé. Siguiente. Ese es el personaje más importante para Carlos. Ah, sí, para mí el más importante fue el primero que se le ocurrió montar un balón de fútbol en un barco y llevarlo a otro lado para que la gente conociera el fútbol, ¿no? Pero yo me imagino que el primero nunca llegó al puerto de destino, porque seguramente cayeron en la tentación de jugar por ahí fútbol en el barco y lo tiraron al agua. Pero es como no encontré, o sea, miré en Google 8 páginas de Google y no encontré nada al respecto. O sea, esa fue toda su investigación. 8 links de Google. Sí, así soy yo de profundo. ¿Y qué? Se me olvidó lo que iba a decir. Pero hable, diga algo. ¿Ah? Diga algo. No es esos No, vacíos. ya no, se me olvidó todo, ya no. Estoy olvidando cómo se habla. Así adelante, usted me hace perder. Bueno, el caso es que como ya no pude dar con la persona que era, probablemente ni siquiera se sepa quién es. No se Entonces sabe, yo busqué, llevo 3 días buscando eso. me fui a la página 1 de Google y dije, ¿quién es el más importante? Pues Jules Rimet, porque fue el que se inventó básicamente los mundiales de fútbol y eso permitió que eso democratizara el fútbol, ¿no? Entonces, digamos, yo pensaba que el fútbol había cambiado más de esa época a esta época, digamos, en el mundial. Muy bueno el apunte de Andrés. El que la bota la bota. ¿Sí? Cuando el man que botó el balón del barco, dice, pudo haber sido el nacimiento del famoso el que la bota la va. Claro. Oye, ¿qué es esta vaina? ¿Qué es este coco? Es un Esto es coco. curioso. Como Carlos decía que era, o sea, el personaje que llevó el balón, pues me puse a buscar cuál era el balón más viejo, o sea, de dónde se tiene el registro del balón más viejo. ¿De qué año se imaginan que es el balón más viejo, o sea, históricamente encontrado, por ejemplo? Que tenga que ver con el fútbol. Sí, que tenga que ver con el un fútbol. juego de pelota seca. O sea, no una pelota, sino algo que tuviera que ver con el fútbol. 1840. Ok. Casi. ¿Casi? Pero es 1540. O sea, no 1800. 1500, pero... ¿Mil qué? Sí, 1540. Es este baloncito que está ahí. Fue encontrado en el castillo Stirling, dentro de las vigas del dormitorio de María Estuardo. O sea, básicamente fue como un juego. O sea, como cuando estaba en el bar. No, o sea, alguien le pegó un pelotazo, rompieron una ventana, se metió y ahí quedó. O sea, el que la bota la va nació antes. Exactamente, o sea, este balón cuando lo encontraron a principios del siglo XX dentro de las vigas, entonces presumen que básicamente era lo mismo, o sea, había juegos de pelota parecidos al fútbol, este balón pues tenía las características de lo primero, como los cosían con las vejigas de los animales y toda la vuelta, y nada, sí, parece que le rompió en el dormitorio nada más y nada menos que a María Estuardo. Y como dice Andrés, y la vecina no lo devolvió. Y la vieja lo cogió, lo guardó y lo metió en las vigas. Lo pinchó. Siempre en los barrios hay una vieja fastidiosa que no deja que los niños sean felices. Van y rezan el domingo en la iglesia,
que por el paz del mundo, pero si un niño les bota un balón a la ventana, pues se arma el mierder. El fútbol nació con una vieja amargada, que era Una María vieja Espardo, que Oiga, escondió el primer balón. 40, wow. Wow. Ahí, ese dato curioso. Entonces, de pronto, ese balón a través de un barco llegó más antes que el 1800 y pico que decía Carlos. Uno nunca sabe. Ya. Aquí no ha llegado todavía, dice Fernando. Bueno. Sí. Bueno. ¿Y Andrés? Bueno, yo, digamos que de mis personajes, pues mi favorito sí es el señor Rinus Michel, ¿no? O el comandante, como le decían. Para mí, él es como el personaje más relevante dentro de lo que a mí me gusta el fútbol, porque básicamente el tipo fue como la evolución de esos catedráticos escoceses, fue el que llevó el fútbol a otro nivel, tanto así que cuando el fútbol se empieza a globalizar, que es cuando empieza todo este auge de la televisión y demás, el primer equipo romántico que no gana nada es la Naranja Mecánica del 74, o sea, que era la Holanda de ese año, que precisamente pierde con Alemania la final, y era, o sea, se empieza a hablar de un equipo que no gana, pero que juega impresionantemente, que conquista a todos. Rinus Michel era un tipo que sí había ganado mucho, se había ganado con el Ajax, se había ganado la Copa de Campeones y demás, luego con Holanda en el 88, nuevamente con la Naranja Mecánica versión 2.0, la de Van Basten y Gullit se gana también la Eurocopa. La Eurocopa. Uy, es que Van Basten, tenemos que hacerle un capítulo especial para Van Basten, para mí es crack. Oiga, pero esperen, Holanda llegó a la final del 74 y también a la del 78. La del 78, sí, efectivamente. Juegan esas dos finales. Sí, la del 74. Holanda es a las Copas del Mundo como lo que América es a las Libertadores. No. ¿Por qué no? No. No, de verdad. Sabíamos que íbamos a llegar, sabíamos que iba a llegar a ese punto, pero no. Pero ¿cuántos subtítulos mundiales tiene Holanda? 3, creo. Tiene esos 2 y el de Sudáfrica, ¿no? Sí, exacto. Tiene 3 subtítulos mundiales, pero encandilando al mundo con su juego, en esos 2. Sí. Pasando por arriba. Pasando por arriba. En el 90, cuando América en el 96 pierde la final con River, ¿cómo se llama la cosa esa de historia y estadística? No, pero eso es una mentira. Pues, pero ahí estábamos segundos del mundo, marica. Entonces, algo hicimos. Algo, sí. Bueno, listo. Terminando con mi dato importante sobre Rinus Michel. O sea, hoy en día que se habla del Barcelona, del Liverpool y todo eso, digamos que muchos de los, o sea, todo lo que es el pressing en el área rival y demás, fue desarrollado por la Naranja Mecánica. Era el equipo que más arriba presionaba, más rápido recuperaba el balón, que jugaba con los extremos, pasando al ataque, que tenía que rotarse el balón entre todos. Digamos que aquí es donde no nace, pero digamos donde lo perfecciona Rinus Michel y lo lleva a campeonatos del mundo, lo lleva a Eurocopas y lo lleva a Copas de Campeones. O sea, vuelve esa metodología y esa forma de jugar, la vuelve popular y grande, que eso hoy en día sigue siendo como el dogma de los equipos de fútbol que quieren jugar bonito. Ya, cool. Súper, sí, claro, de igual, pero sí se derivó en 2, yo creo que, y esto puede ser a partir de la época del 2000, ¿no? Pero se bifurcó ese estilo de juego, que uno fue el practicado por el Barcelona, de Guardiola, y otro es el practicado por, que obviamente toda esta corriente holandesa llega primero al Barcelona, bueno, no primero, pero como más fuerte al Barcelona, pero después se divide porque el Liverpool no juega lo que juega el Barcelona, a pesar de que tenga ideas muy parecidas, ¿no? O sea, el fútbol posesión versus el fútbol vértigo. A mí personalmente me gusta mucho más el fútbol del Liverpool. Precisión. Aunque el Liverpool gana en posesión, ¿no? En la mayoría de estadísticas también. Sí, total, sí, pero no es una posesión del tiki-taka, sino es una posesión de golpe. Vamos a empezar. Pero parten del pressing, de la presión. Es que el pressing es aquí lo que le hablaba. Lo que pasa es que el pressing, yo creo que en los equipos sudamericanos, bueno, no sudamericanos, pero al menos en Colombia, es que el jugador colombiano es muy flojo. Y para que todos, porque el pressing, los que han jugado fútbol aquí saben que para hacer pressing es todos al tiempo, o ninguno, porque si no los dos inútiles que están presionando, pues no hacen nada. Ok, entonces, resumen de esta vaina. 3 hechos que forjaron la nación fútbol. Los primeros olímpicos 1908, el primer mundial 1930 y el maracanazo.
En No me la conozco. 1950. Sí. 1950, Uruguay derrota a Brasil en Brasil. Listo. Ujú. Y 3 forjadores de la nación fútbol. Los profesores escoceses o los catedráticos escoceses que implementan temas de táctica y empiezan a Sí. cambiar la dinámica del rugby ya en el fútbol. El compadre que echó el balón al barco, bueno, Carlitos, algún día se sabrá, Sí. o no, sabemos. El compadre que El echó precursor del que la bota la va. ahí se forma lo del que la bota la va, creo que eso quedó bueno de este programa. Y Rinus Michel, no queremos decir que estos sean los 3 más importantes, sino como 3 que a nosotros como que nos marcan, porque hay No, pero sí muchos, lo vamos a No, pues, o imponer sea, como lo más lo del importante. barco, sí, lo más hay, importante. porque, por ejemplo, hay que hacerle un capítulo especial a Jimmy Hogan, que nadie lo conoce además. Entonces, Y no tiene más nada que ver adelante, con Hulk Hogan. sí, no Son nada. personas diferentes. Entonces, hay que hacerle un programa para que la gente conozca. Pero bueno, entonces, Carlos, ¿encontró el nombre de las personas que siguen este triste programa? Sí, vea, son Andrés, Adriana y Ambruto. Fernando. ¿Cómo le va a Los decir? desparchados del fútbol. No, Los no des- sé. Sí. No, no se le ocurrió nada en una hora. Bueno, oigan, Andrés, Sebastián, Fernando, gracias por haberse quedado ahí. Les iba a preguntar una cosa, ¿de qué les gustaría, qué temas que no sean actualidad, les gustaría que habláramos en esta vaina, que investigáramos y que les, Sebastián vuelve y le dice a Carlos que no soy Adriana, que soy Sebastián. Eh, Listo. Gracias, Adriana, Hasta Andrés. que no mande foto, no le creo. ¿Qué temas les gustaría que tocáramos? Entonces Sebastián dice reglamento. Bueno, reglas, podemos ver las reglas, está bacano. Y ya, nos vemos el próximo viernes a las Evolución. 6 de la tarde. No sé si ¿Cómo? quedó por ahí pendiente, Andrés, de imágenes. No, 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 no. Todo Nosotros- estaba planificado, como se dan cuenta. Como decía mi prima, aquí planificamos. Exacto. Entonces, nada, y Listo. ahí ya. Oye, Sebastián dice, El bar. El Usted bar. ¿A quiere usted saber le de todo. gusta el bar o lo No, odia? A mí lo me odio. encanta. a mí me gusta el bar. Me gusta No el me da bar, por creo que qué. a mí lo que sí me emputa del bar Por eso hablo de es cosas viejas de fútbol, porque ya me aburrió el bar. Me arruinó el es fútbol. que el bar se equivoque, weón. Eso es lo que no me cabe en la cabeza, pero me gusta el bar, me gusta el bar. Lo hace más justo y le da cierta emoción, porque a veces uno cuando es hincha de un equipo, si hacen un gol, le hacen un gol en contra, uno es como, puta, que lo anule, el que lo anule, el que lo anule. Entonces, no le da. Y cierto, lo que pasa es que lo que está pasando en España sí es o sea, es muy triste. Hay jugadas muy evidentes como para que el VAR lo certifique o sí o no. O sea, eso es lo que me da cosa, ¿no? Usted prefiere que si la van a cagar, que la cague solo el árbitro. Sí, la justicia no existe en la vida, en la humanidad que va a existir en el fútbol. Ya el fútbol es demasiado justo practicando los seres humanos como para que vengan otros a intervenir. Lo que hay. Andrés dice bar sin mano negro. Bueno, listo, entonces quedamos con ese tema. Y Andrés dice que entorno cultural, chévere, chévere ese de cómo se desarrollaron. Vamos a hablar un poquito también, yo creo que buscar el tema Vamos a hablar de fútbol y de moda. Un tema que me fútbol y más. apasiona. Hay para Medias traer cortas, medias largas, uy, como, o sea, las pintas de los Ahora 90. medias con huecos que le hacen. Ponemos, marica, en ese programa que hagamos sobre fútbol y moda tenemos que poner a esa selección de Camerún que jugaba con Enterizo. ¿Se acuerdan que era una vaina toda parecida como un body? efectivamente. Hay que hablar de fútbol y moda. Pero bueno, chicos, oigan, gracias Sebas, Fernando y Andrés que se quedaron hasta el final. Y a los Próximo que, viernes. y a los que escuchan esto después, ya sea que lo vean en YouTube o en Spotify en el podcast, porque les aviso que vamos a estar en YouTube y en Spotify. Pues nada, gracias y Y nos de pronto vemos. virales en WhatsApp, si les A envían todos, también. ya le encontré el nombre, Cali. A todos los ciudadanos de la Nación Fútbol, un abrazo. Cuídense mucho. Feliz fin de semana. Chao. Digan chao, pero Carlos, despídase. Chao. Juicio, Está hablamos. viendo una noticia acá de que se lesionó Mbappé. Oiga, se lesionó Mbappé y el PSG contra. Vea, esto es extra tiempo. Nos fuimos a la larga. 2 minutos dieron de adición. Oiga, ¿contra quién juega el PSG en la siguiente ronda de la Champions? Sí, yo vi la entrada. Al man Atalanta. lo expulsaron. Atalanta. ¿Contra quién va el PSG? Atalanta. Atalanta. Contra la Atalanta. Sí, vamos. O sea, no me alegro. Los que estuvieron escuchando esto en Spotify es que hay imágenes graciosas, pero bueno. Esto es bueno para el Atalanta. Le tengo fe al Atalanta y al Atlético para esta Champions.
Entonces, ahora más y no está Mbappé, porque Neymar, pecho frío, no le creo. Creo Chao. que el Atalanta, dale, chao. Chao, Abajo el Tarquis, chao. bar. Abajo el bar. Arriba Chao. el bar. Juicio, Chao. cuídense.